Mega Noticias León con Ignacio Tapia. El Ministerio Público es base para una procuración de justicia rápida y expedita. Lamentablemente, las agencias del Ministerio Público se encuentran saturadas, esto en todo el país, lo que dificulta precisamente lo primero, la pronta y expedita procuración de justicia. Un segundo tema que estaremos abordando aquí en Mega Noticias es mayor riesgo, da más información. Personas concentradas, todos sus datos, es decir, ¿qué es lo que pasa el día de hoy? Tienes que proporcionar todos tus datos. Hoy es una exigencia del gobierno federal. Esto para evitar la comisión de ilícitos, pero ¿quién garantiza que tus datos estén en manos seguras? El tercer y último tema que estaremos abordando aquí, niñas, niños y adolescentes también están protegidos del crimen organizado, están protegidos dentro y fuera de sus hogares. ¿Cuáles son los principales riesgos que enfrentan esta población, esta niñez que la verdad se encuentra en muchas ocasiones abandonada de la familia, de la autoridad? Iniciamos. Agencias del Ministerio Público especializadas en delitos patrimoniales, en homicidios, pero mire, resulta insuficiente, crece la población y no va a la par del número de fiscalías. Veamos esta pieza que hemos preparado para usted. La crisis de justicia en México comienza desde la puerta del Ministerio Público. Para miles de víctimas en Guanajuato, denunciar un delito significa enfrentarse a largas esperas, trámites burocráticos, investigaciones deficientes y muchas veces a la impunidad. La saturación de las fiscalías refleja una problemática estructural. Guanajuato se encuentra entre las entidades con menor cantidad de agentes del Ministerio Público en el país, con apenas 5 agentes por cada 100,000 habitantes. La gente puede pensar que es y que no quieren atender su carpeta o algo así, pero pues no, la realidad es que está muy sobrepasada la estadística para cada uno de los del personal de aquí de Fiscalía. La consecuencia es inmediata. Cientos de carpetas de investigación recaen sobre cada agente, provocando retrasos, errores procesales y casos mal integrados que terminan por caerse en tribunales. Además, la mayoría de los delitos ni siquiera llegan a denunciarse en la entidad guanajuatense. La cifra negra alcanza el 91.8%, es decir, 9 de cada 10 delitos no se denuncian o no derivan en una carpeta de investigación. Y de los pocos delitos denunciados, apenas en el 67.3% se inicia una carpeta formal de investigación. Es así que el Ministerio Público se convirtió en el principal cuello de botella del sistema penal. La falta de personal, peritos, policías de investigación y capacitación técnica provoca investigaciones débiles, detenciones sin sustento y liberaciones de presuntos responsables por errores procesales. A esto se suma la percepción ciudadana de corrupción y desconfianza. Lo que puede impedir a un ciudadano como ustedes, pues es el temor, es la represalia. Yo creo que la autoridad debe dar la confianza necesaria para que recurran a ella. En tanto, el presupuesto público destinado a las fiscalías continúa bajo cuestionamientos, aunque el Congreso de Guanajuato aprobó recursos para el ejercicio fiscal 2025. Dentro del presupuesto general de egresos, organizaciones civiles señalan que los resultados en procuración de justicia siguen sin reflejar mejoras visibles para las víctimas. En medio de la violencia y la alta incidencia delictiva, el Ministerio Público permanece como el eslabón roto de la justicia mexicana, una institución rebasada donde miles de carpetas se empolvan, los delitos prescriben y las víctimas siguen esperando respuestas. Mega Noticias, Jorge Camarillo. Cada vez más las diferentes áreas del gobierno, tanto federal como estatal, están solicitando tus datos para poder hacer algún proceso, algún trámite. Esto dicen con el propósito de evitar que la delincuencia los sustraiga, pero realmente el entregarlos al gobierno es garantía de que nadie más los utilizará con un fin diferente. ...2026 es un año importante porque las personas tendremos que darle más información personal al Estado mexicano a través del registro de líneas de celular, a través de la CURP biométrica, pero también tramitando una tarjeta que nos dé acceso a servicios de salud. El problema es que mucha información quedará en manos del gobierno, otra en manos de particulares, con el riesgo que esto significa.
Muchos expertos a nivel mundial han comentado el riesgo de tener una base centralizada. De hecho, muchos países han abandonado estos proyectos, particularmente el Reino Unido abandonó esta idea por el hecho técnico, el reto técnico y de costos de tener todo en una base de datos centralizada. Pero estos registros no son historia nueva. Los presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña intentaron crear registros de población con datos biométricos, pero fracasaron. En el sexenio del panista Calderón Hinojosa avanzaron parcialmente en la cédula de identidad para menores, pero al final también quedó en el pasado y 1,5 millones de documentos fueron destruidos. El expresidente López Obrador también intentó una CURP con foto, iniciativa que quedó en la congeladora, mientras el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Relaciones Exteriores lograron recopilar biométricos para cédulas fiscales y pasaportes. Sin embargo, especialistas en derechos digitales alertan sobre el riesgo de que el Estado cuente con toda esa información en un solo lugar. Y entonces lo que estamos viendo es que realmente no tenemos un mecanismo, un sistema de mecanismos de controles democráticos donde las personas usuarias de estos servicios pudieran contar con estos mecanismos, por ejemplo, de transparencia, de seguridad, de que sus datos personales pudieran ser protegidos. Incluso la seguridad de estas bases de datos ha sido un factor importante en el rezago para su instrumentación. Las licitaciones previas que hubo a empresas que se dedicaran a hacer este tipo de registros de CURP biométrica se declararon desiertas porque no hubo quien cumpliera los parámetros de seguridad para este proceso, y es entendible, es comprensible porque, vaya, lo comento nuevamente, en otros países se ha intentado hacer y ha habido fallas de incluso empresas grandes, conocidas, que manejan grandes volúmenes de datos. Unidad de Investigación de Mega Noticias. Sin lugar a duda que la población más vulnerable es la de nuestras niñas, niños y adolescentes, no únicamente del crimen organizado. Hay peligros que se ciernen dentro del núcleo familiar, en las escuelas públicas también, en la calle. Veamos esta otra pieza. En el estado de Guanajuato, salir a jugar a la calle, caminar rumbo a la escuela o simplemente crecer en determinadas colonias se ha convertido en un riesgo. La violencia que golpea al estado también alcanzó a quienes deberían de estar más protegidos: niñas, niños y adolescentes. Hoy, con todas las modificaciones internacionales, nacionales y estatales, esa violencia ya está prohibida por ley. No es posible dar nalgada, pellizco, cachetada. En la entidad habitan aproximadamente 1.900.000 niñas, niños y adolescentes. Durante 2025 se contabilizaron 1.073 casos de menores que fueron separados de sus familias debido a situaciones violentas, cifra superior al promedio de los 700 registrados en 2024. En lo que va del 2026 ya suman cerca de 200. ¿Por qué no nos enseñamos también a tener una crianza positiva? Una crianza que nos ayude a tener herramientas para poder comunicarnos con nuestros hijos de manera más asertiva. Pero la amenaza no solamente está fuera de casa. Una parte importante de la violencia contra menores ocurre dentro del entorno familiar. A esto se le suma que también dentro de las aulas existen riesgos. El bullying, el consumo de drogas a temprana edad, la violencia entre estudiantes y la presencia de grupos delictivos en zonas escolares forman parte de una problemática cada vez más visible. Creemos que un joven que está en el aula, que esté estudiando, es una persona que más difícilmente se va a involucrar en otras actividades, ¿no? o va a caer en este tipo de violencias. La violencia en Guanajuato incluso ha dejado una crisis silenciosa. Miles de menores en situación de orfandad tras asesinatos o desapariciones de sus padres. No se trata de decir, ahí te dejo al niño y ahí me voy. No, con el plan de restitución tengo que decir, tenemos que establecer, désele seguimiento por 1 año, por 2, con visitas bimestrales, trimestrales, dependiendo. La niñez y adolescencia enfrentan una doble vulnerabilidad, crecen en un estado marcado por la violencia y se desarrollan en una sociedad donde muchas veces sus problemas siguen siendo invisibles. Para Mega Noticias, Alejandro Zapata. Regresamos en una hora más aquí en Mega Noticias, donde no hay lugar a la censura, donde las noticias se dicen como son. Mega Noticias León con Ignacio Tapia.